Subo el volumen. Bien, entonces en esta demostración vamos a modificar el contenido de la migración de DIM empleado. Voy a entrar dentro de la misma. Recordarán que teníamos en el data flow únicamente dos componentes, un origen y un destino. Vamos a desvincular este origen y destino para solamente ahora me interesan migrar las diferencias. Pero debo primero identificar cuáles son esas diferencias. Voy a solamente romper el vínculo que existe entre origen y destino. Mi destino queda inconsistente porque no sabe de dónde y cuál es la naturaleza de los datos que debe recibir. Y voy a agregar un nuevo componente que es la tarea llamada de sort. Para poder migrar las diferencias necesito poder hacer una consulta de datos tanto de origen y destino que estén indexadas, y a partir de ese índice rápidamente van a poder ser encontradas las diferencias. Entonces ese índice nos lo brinda la tarea de sort. Voy a vincular a mi origen con la tarea de sort. Y para configurar la tarea de sort básicamente lo que me pregunta es por qué campo voy a indexar, que es específicamente por el campo de ID empleado. Marco el campo ID empleado y con esto ya puedo confirmar la creación de mi índice. Una vez que tengo el camino de los datos de origen, debo compararlos con DIM empleado, lo que tengo en el destino, para poder hacer una comparación y ver cuáles son esas diferencias. Voy a necesitar un nuevo origen, que es la misma tabla de destino, porque necesito comparar mi base de datos OLTP con mi base de datos DataWare. A este segundo origen le llamaré empleado SOLAP. Voy a dar doble clic en la misma y voy a indicar a qué tabla me estoy refiriendo, en este caso a la tabla DIM empleados. Hago un preview de los datos. Confirmo y tengo un segundo origen de datos. Este origen también le debo aplicar el mismo índice para poder comparar uno con otro. Por lo tanto voy a arrastrar una nueva tarea de sort. Voy a vincular empleado SOLAP con sort y también voy a marcar que estén indexados por el mismo campo. Esto es muy importante, que los campos de los cuales yo voy a analizar las diferencias sean de la misma naturaleza, del mismo tipo de datos, no es necesario que se llamen igual. Cuando ya tengo los dos campos indexados, estoy preparado para agregar mi siguiente componente, que es el Merge Join. El Merge Join es poder, a partir de dos orígenes de datos, poder hacer un Full Join, Left Join, Right Join, para detectar precisamente las diferencias. El Merge Join lo voy a vincular con la salida de los ordenamientos. Lo primero que me pregunta es, ¿este input que le estoy colocando va a ser el input de la izquierda o de la derecha? Porque en función de eso va a tomar los joins, left join o right join. Casi siempre mi origen primario lo coloco como left input. Con el segundo no me va a hacer la pregunta porque lo va a considerar el origen de la derecha. Con el segundo no me hace la pregunta. Y directamente ya estoy listo para configurar mi Merge Join. En el Merge Join me hace una primera pregunta indicando cuál es el tipo de join que yo voy a establecer. Teniendo como posibilidad Inner Join. Inner Join significa solamente tráeme los registros que coincidan de ambos orígenes. Si hay alguno que esté en uno sí y en el otro no, ese registro lo descarta.
independiente de cuál sea. Left join implica que al origen de la izquierda siempre me trae todos los registros, tengan o no su equivalente con el segundo. ¿Sí? Y la última opción es full outer join, significa me trae todos los registros de ambas tablas, tengan o no su equivalente con la otra. Para este caso vamos a elegir precisamente full outer join y después me queda por elegir cuáles son los campos tanto de la tabla de origen como de la tabla de destino que voy a invocar. En este caso voy a seleccionar todos los campos, tanto de origen y destino. Tenemos una opción aquí arriba para seleccionar todas las columnas de una sola vez. Me va indicando acá el nombre de las mismas, con el cual van a tener de output. Y voy a indicar también todas las columnas de mi destino. Como se llaman de la misma manera, él me propone de ID empleado los primeros 4 campos son los campos de mi origen, los siguientes son de mi destino. Para diferenciarlos aún más, habitualmente yo le cambio el número por la expresión DW, que me indican que ese campo viene de mi data warehouse y no de mi base de datos OLTP. Entonces, cada vez que encuentre solo el nombre del campo, yo sé que me refiero al origen, y cada vez que encuentre el nombre del campo con la terminación DW, me estaré refiriendo a una de las columnas de mi tabla de destino, es decir, de DIN empleado. Voy a aceptar, con esto ya está configurado mi merge join. Y antes de trabajar todavía con mi destino me queda un último paso, que es un conditional split. No en todos los casos yo voy a insertar registros en empleados, solamente si se da una determinada condición. ¿Cuál es esa condición? Que tenga registros en mi origen y que no estén esos registros en el destino. Esa es mi manera de ver una de las diferencias. Hacemos la prueba, vinculamos merge join con el conditional split y vamos a configurar el conditional split. En el conditional split, al hacerle doble clic, voy a tener la lista de todas las columnas que salieron de mi merge join. Por lo tanto, todas mis columnas de origen y destino. El conditional split es la herramienta que, a partir de la expresión booleana, si esta expresión es verdadera, me va a sacar un tipo de salida de datos, los que cumplan la condición que voy a expresar. La primera condición, la principal que me hace realizar esta tarea, es identificar cuáles son los registros nuevos. Yo ya tengo mi tabla DIM empleado cargada, pero el día de hoy entró un nuevo empleado a la compañía y yo ya no quiero vaciar y volver a cargar empleados, sino que solamente quiero mirar ese registro en particular. Para cada condición se requiere un nombre y la expresión booleana. Mi primer nombre va a ser nuevo porque hace referencia a los registros que entran en mi base de datos OLTP, y la condición que voy a escribir, voy a hacer uso de las funciones que tengo. En este caso, una de las funciones están organizadas en carpetas, como ven. La primera condición que voy a determinar es un registro nuevo cuando ID empleado DataWare no tiene su equivalente con ID empleado. Por lo tanto, ID empleado DataWare es nulo. Si se da la condición de que ID empleado DataWare es nulo, me estoy refiriendo a un registro nuevo. Significa que solamente tuvo datos en la tabla de origen y no así en la tabla de destino. Hago doble clic en la función isNull, o también puedo arrastrar y soltarlo, y en el contenido